Buenas tardes para todos y todas. Eh, Estamos en este momento con el rabino Nico Rey Müller. Rabino, buenas tardes. Muy ¿Cómo buenas está el día tardes. de hoy? Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí, la verdad, un verdadero placer. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias por la generosidad, por haber aceptado conversar el día de hoy con nosotros. Esta conversación se da en el marco eh, del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de San Buenaventura, Medellín, en particular de la línea de formación y subjetividad. Eh, Nosotros investigamos, pero fundamentalmente tenemos preguntas y por supuesto tenemos preguntas por aquello que nos interesa, por un interés intelectual, o por un interés personal, y a veces es muy difícil diferenciar la línea entre lo intelectual y lo personal. Y bueno, aquí estamos con el tema que nos proponemos el día de hoy: judaísmo y homosexualidad. A mí me gustaría saludar a todos los presentes. Ya mis perros también hicieron su parte, o si y están haciendo su parte todavía. Este, el nombre mío es Alexander Incapié García. Soy docente de la Universidad de San Buenaventura. Coordino la línea de investigación doctoral sobre formación y subjetividad. Insisto, nos acompaña el día de hoy Nico Rey Müller. Nico es sociólogo y educador social. Es director fundador de la comunidad judía La Casa Keilah de Chile, rabino en formación. Que esa expresión es muy bonita porque es como si incluso ni siquiera se llega en la formación como rabino. Siempre está en proceso, no es algo acabado, no es algo que damos por finalizado. Es artífice de una iniciativa y por la cual yo conocí el trabajo del rabino. Eh, la iniciativa se titulaba en su momento Diario Judío. Últimamente no está ya más en las redes. No confundir con el Diario Judío de México. Este es Diario Judío de Al revés, al Chile. revés. El de México es Diario Judío, Y el de Chile, el Diario el Judío. Diario Judío. O sea, es el artículo lo que les diferencia. Eh, Esta iniciativa en su desarrollo promovió la pluralidad, la inclusión y la participación dentro de las comunidades judías de Chile. Por supuesto, invocar estos términos, pluralidad, inclusión, participación, atrae, por supuesto, tienen que atraer temas polémicos y discusiones agrias. Algunas de ellas la seguí, en donde el rabino intervenía, también mostrando su postura, sus acuerdos y sus desacuerdos. Dentro de los temas polémicos que se agitaban en el diario judío, estaba, por ejemplo, las conversiones al judaísmo, la homosexualidad, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción homoparental. Eh, el rabino Nico Müller generosamente accedió a conversar con nosotros, y el tema de hoy ustedes ya lo conocen: judaísmo y homosexualidad. Y para introducir el tema, a mí me gustaría como plantear lo siguiente. Las relaciones entre hombres a lo largo de la historia, eh, pues no podemos decir que son desconocidas, pero tampoco hay un criterio que unifique cómo se las valora y si se las valida o no se las valida, se las acepta o no se las acepta. Ah, Nosotros pues estamos familiarizados con la aceptación de las relaciones entre hombres desiguales, y el término aquí tiene una función: relaciones entre hombres desiguales, con el título de amor pedagógico por parte de los griegos, o la aceptación de satisfacer la apetencia sexual usando a los esclavos en el Imperio Romano.
Y en cambio, en el judaísmo no aparece este tipo de aceptación, ni no aparece la aceptación de una relación en términos desiguales, no, no aparece esa idea de amor pedagógico como lo conocieron, como la conocieron los griegos, tampoco aparece la aceptación de usar sexualmente los esclavos, sino que de hecho en Baikra, que es para el cristianismo el levítico, se afirma algo así como, no, literalmente, estoy tomando la cita de un texto del rabino, no te, no te acuestes con varón como uno se acuesta con mujer. Abominación es. La cuestión más compleja, uno podría decir la cuestión más compleja en apariencia es la prohibición. Pero decimos que en apariencia porque la prohibición está expresa, la prohibición está, pero eh, hecha la prohibición, hay una cantidad de cosas mucho más complejas que no se explican, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué significa acostarse con varón como uno se acuesta con mujer? ¿Eso qué significa? Eh, Tampoco aclara cómo es posible que un varón se acueste con otro hombre como se acostaría con una mujer, ni si es posible que un varón se acueste con una mujer como se acostaría con un hombre. Y no hay ninguna mención, no hay mención alguna a si es posible que estas inversiones u otras que puedan surgir sean planteadas por mujeres. Y entonces, claro, ustedes estarán pensando que le estoy dando la vuelta a la pita a la prohibición y alguien podrá decir, ¿cierto? Bueno, demasiadas piruetas interpretativas, quién sabe con qué fin, acaso tal vez justificarse. Pero esto es falso, porque en el judaísmo no hay piruetas interpretativas, porque el rasgo distintivo del judaísmo es estar inscrito en una tradición interpretativa. Lo que los judíos hacen o hacemos es tropezar con problemas, interpretar, discutir, entrar en desacuerdo y volver a interpretar. El judaísmo no es dogmático ni depende de una autoridad que gobierne a todos los judíos en materia moral, como si es claro en el catolicismo con la figura del Papa, por ejemplo. Después de la destrucción del segundo templo, la supervivencia del judaísmo ya no depende de los sacerdotes custodios del templo, sino de la gran revolución educativa que introducen los rabinos. Estos no son sacerdotes y si hay una figura con la que puede asociárselos, es con la figura de los maestros. No es exactamente igual, pero no es completamente distinta ni opuesto. Hace un rato les decía que yo conocí el rabino Nico Reimüller por uno de sus trabajos, en un trabajo que lo consultábamos en el diario judío con el título Amor y Sexo entre hombres, y allí encontramos lo siguiente en este trabajo. Dice el rabino, la forma en que el Tanaj, la Biblia, se refiere al amor que tienen estos dos personajes masculinos es única, Jonathan y David. Estamos hablando de Jonathan y David, insistiendo una y otra vez en la enorme medida de su amor, tan grande que era necesario un pacto de amor, tan grande que Jonathan traiciona la lealtad de su propio padre por serle fiel a David. Son tan amantes que se piden y se vuelven a pedir que admitan y se juren su amor. Se aman a pesar de la vergüenza de su madre. Se aman tanto como se puede amar el alma, pero no pueden ser felices juntos. Su entorno no se lo permite. Y yo quiero destacar esa palabra, su entorno, esa frase, su entorno no se los permite. Y con esto voy cerrando. Cierro
comillas, la cita es textual del texto del rabino, en los textos sagrados del judaísmo no encontramos una aceptación de las relaciones desiguales, de las relaciones sexuales entre hombres desiguales, como si hubo dicha aceptación en Grecia, lo dije hace rato, también entre los romanos, lo que de cierta manera, por parte de griegos y romanos, no tendríamos que interpretarlos e interpretar como una tolerancia de la que no gozan los judíos, como si la afirmación de la desigualdad que gobierna toda relación, por lo menos en esas cosmologías. En el judaísmo, si se quiere, la no aceptación que hay en el Baikra se transforma en pregunta. No se trata del amor pedagógico ni de la satisfacción de la apetencia, sino de las vicisitudes del amor entre iguales y los obstáculos históricos contra los que algunas veces el amor tiene que luchar, como lo hicieron Jonathan y David. Yo quisiera dejar ahí la introducción y me gustaría saber el rabino en qué momento de sus reflexiones a propósito de este texto que tiene ya algunos años, en qué momento están estas reflexiones. Rabino, bienvenido. Muchas gracias. Impecable presentación, no me lo hubiera esperado en ningún caso. La verdad que tampoco sabía que seguías el trabajo del tiro judío. Fue hace varias vidas pasadas, pero sí, fue realmente un trabajo muy disruptivo, de tal como tú dices, de armar debate político, debate social, debate cultural, de hacer enojar a todo el mundo. Ahora prefiero ser una persona más simpática y abrazar a la gente y darle amor a la gente más que provocar peleas. Yo quería pedir primero una cosa. No sé si se usa aquí, pero a mí me encantaría si todos pudieran encender su cámara. Si las personas que están frente a su computador tranquilos en su casa pudieran, por favor, encender su cámara o eso no es el protocolo de la charla. Ya voy Eh, a habilitar los lo permisos. podemos admitir, Rabino. ¿Se puede? Sí. Perfecto, me encantaría ver las caras. Eh, no quiero obligar a mis alumnos a encender su cámara, yo me imagino que van a ser los primeros en encenderla, pero Sí, me ya encantaría, me pueden. encantaría ver las caras y eso, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchos saludos, ahí sí, ¿cómo están? ¿Cómo están? Y ahora sí, ahora hay rostros más que nombres. Em, quiero partir diciendo que Eh, impecable lo que partió diciendo Alex y también me ahorra un poco el tema de ir a Baikra, al Levítico, porque seguro es la parte más, es la única parte que es desagradable de esto de prohibiciones y cosas. Em, solo hay una cosa de lo que dijiste al final que discrepo, pero quizás ese podría ser la conclusión de todo lo que voy a decir. Así que lo voy a dejar para el final. Que es precisamente lo que dijiste sobre esta frase de Baikra, el no te acuestes con varón como te acuestas con mujer. Yo creo que sí apunta directamente a esas relaciones que mencionaste anteriormente, ya sea en Grecia o en Roma, etcétera. O sea, cuando yo creo, ya que tú muy bien dijiste, la Torá es y el judaísmo es una tradición interpretativa que, que recibimos todos los días, en el fondo, quizás parándonos en la teología en proceso, que también tiene su pie en el cristianismo, entender cómo la revelación ocurre todos los días, la creación ocurre todos los días. Cuando yo me paro frente a la Torá y cualquier adulto judío, y esa es la gracia de quizás nuestra mejor gracia del sistema educativo judío, en el sentido de que el pueblo judío sabe leer desde hace miles de años, que lo más importante es que un niño aprenda a leer hebreo, para que aprenda a leer la Torá por sí mismo.
ser un adulto judío, hacer el bar mitzvah a los 13 años, 12, 13, implica que tú sabes leer la Torá directamente y que no necesitas al rabino, al sacerdote, que la lea por ti. Quizás un opuesto radical a la tradición católica donde solo el sacerdote sabe latín, solo él puede leer la Biblia, y no solo eso, sino que está totalmente prohibida la traducción. Em, entonces, en esa tradición interpretativa, yo me paro frente al texto y cuando leo estas frases, pensando que la Torá tiene por lo menos tres niveles de cosas que podemos encontrar en ella, según Maimónides, perdón, esto era según Mendelssohn, em, tenemos leyes universales absolutas, verdades absolutas, que las identificaba Maimónides, que era lo que uno podía llegar a través de la razón, uno, cualquier persona, no solo un judío, sino cualquier persona a través de la razón podría alcanzar esas verdades absolutas en la Torá, muy aristotélico en el fondo. También están, por otro lado, las leyes culturales particulares, todo lo que es, por ejemplo, la halajá, la ley judía. Y nosotros deberíamos entender que la ley judía no es parte de las verdades universales, no están escritas en piedra en el fondo para que no las podamos cambiar, sino todo lo contrario. Son leyes que se hacen en un momento cultural en específico, histórico y determinado en el tiempo, y en un espacio geográfico específico. Si no pensáramos eso, hoy día estaríamos quizás apedreando personas cuando fuman en Shabbat, eh, agarrando mujeres de sospecha de adulterio y haciéndolas tomar agua con barro a ver si se les hincha el vientre y son culpables, fueron adúlteras y otros disparates que hoy día son cualquier cosa. Gracias a Dios que nos da la Torá para que nosotros podamos eh, evolucionarla, perfeccionarla, como dijo Maimónides, que es el objetivo del ser humano, perfeccionarse. Entonces, yo creo que la frase no te acuestes con varón como te acuestas con mujer se refiere no a los homosexuales, no a las personas que aman, no a los hombres que aman a otro hombre, sino todo lo contrario. Lo que me está diciendo es, si eres un maestro, no te pongas a manosear a tu alumno. Si eres un soldado y ganaste la guerra, no te pongas a violar a los soldados que la perdieron. Específicamente tiene que ver con esas relaciones que las otras culturas hicieron posibles y permitidas y que nosotros dijimos, no, no, esto es una aberración. Em, ¿Por qué es genérico? Porque no dice, y a los hombres que aman otros hombres, no te acuestes con otros hombres. Dice a los hombres en general. Y como la mayoría son heterosexuales, me imagino que les habla a ellos. Em, entonces, otra cosa que hay que considerar, el judaísmo es una tradición acumulativa, lo que quiere decir que todo lo que nosotros hoy día tenemos en un libro, lo tenemos de alguna forma porque un grupo de personas, un grupo de maestros, un grupo de rabinos, un grupo de personas que definían, que tenían el poder de definir, quisieron que ese texto estuviera ahí. Así como hay otros textos que están fuera del canon. Pero lo interesante es que la historia, hoy día traigo dos historias, la de David y Jonatán, que seguro es más conocida, y la otra es mucho, mucho menos conocida, así que la vamos a dejar para un ratito más. Entonces la historia de David y Jonatán, si está en el Tanaj, si está en la Biblia, es porque un grupo de personas, un grupo de rabinos, de esos como poderosos que tenían el poder de definir, quisieron que esta historia quedara en el Tanaj y quisieron que con esas frases quedara en el Tanaj. Entonces, eso es muy importante, porque no es en el fondo que estamos sacando esto como de historias olvidadas del judaísmo, el libro el lado B del libro. No, no, esto está en la Biblia, textual.
Podemos interpretarlo. Seguro hay muchas personas que dirían que yo estoy hablando cualquier cosa, pero si eran amigos. Bueno, pero no hay otros dos amigos que tienen esa relación. Eh, por lo menos son amigos especiales, como dice la canción. Pero yo creería que es mucho más porque, como dicen las frases que leyó Alex, todo eso no es interpretación. Todo eso es simplemente la lectura literal. Entonces, para ponernos en contexto, el rey, el rey Saúl fue como el primer gran rey de Israel, después de que ya muchos años de... Esto no sé si es historia, estos relatos, yo no estoy hablando de historia como ciencia social, no estoy pretendiendo hacer arqueología de esto ni dar fechas. Este es el relato de la Biblia, que es la Biblia, nuestro relato. Y como decía Maimónides, ¿cómo leemos la Biblia? La leemos de manera metafórica para tomar enseñanzas, para perfeccionarnos como seres humanos. También lo que acabo de decir, cuando voy a un panel de debate dentro de rabinos del judaísmo, hay otros rabinos que me mirarían con cara de qué está hablando. La Biblia es literal, todo es al pie de la letra y todo es así, no se puede borrar una sola letra. Y bueno, eso es una cosmovisión bastante nueva quizás desde finales del siglo XVIII, cuando ya surgen los movimientos ortodoxos, y esa forma más quizás fundamentalista de verlo, cuando el mundo dejó de ser religioso. Entonces, tenemos el rey Saúl, que ya fue ungido por el profeta Samuel, esto es el libro de Samuel en la Biblia, en la parte de profetas, antes de los libros de reyes. La historia de David y Jonatán está en Samuel Aleph, Shmuel Aleph, Samuel 1, el primer libro de Samuel. Y toda esta telenovela, toda esta teleserie romántica entre David y Jonatán ocurre en este libro. Y vamos a leer simplemente las mejores frases. Y el texto dice así. Son frases saltadas a lo largo de todos estos 41 capítulos que deben ser más o menos unas 40 páginas. Cuando David terminó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Jonatán amaba a David como a su misma alma. Jonatán y David hicieron un pacto porque Jonatán lo amaba como a él mismo. Entonces habló Shaul con Jonatán, su hijo, y con todos sus siervos, de hacer morir a David. Mas Jonatán, hijo de Shaul, se deleitaba mucho en David, por lo cual Jonatán avisó a David diciendo, Shaul, mi padre, procura matarte. En el fondo, acá es la historia de David y Goliat, donde en este ejército contra los enemigos mandan a llamar a este niñito, que es David en este momento, como un jovencito en el fondo, no era un guerrero, era un jovencito. em, Nos dice sí el relato que es apuesto, que es inteligente, em, y lo mandan a llamar de alguna forma porque están sus hermanos para que traiga algo, para que venga a ayudar. Él no es el héroe de la guerra. Finalmente lo termina siendo. Y lo que pasa acá es los enormes celos que le dan al rey, a Shaul, porque las mujeres, la gente están cantando estas canciones de victoria. eh, Shaul mató a miles, pero David a 10.000. En el fondo, todos saben que David es más popular que el mismo rey en este momento. Y en estos ataques de celos es cuando, de alguna forma, Dios, Bach le habla al profeta Shmuel para que de alguna forma
le quite su corona, le quite su derecho de ser rey, y ahora el nuevo rey va a ser David. Entonces, toda esta teleserie ocurre en la tensión y los celos que siente Shaul de que va a perder su corona por este mozo del establo que ahora es el héroe de la guerra, que todos aman, que es estupendo, que es inteligente, que es brillante. No sé si por algo así como de mantener a tus enemigos cerca, le dan más encima, o por quizás por esta relación de Jonatán, que está media rara, más encima, Shaul, el rey, casa a David con su hija, Mijal. Entonces, más encima, el amor de David y Jonatán, Jonatán es el hermano de Mijal. Hay algo único en esta relación, no solo en la forma, en la prosa, en el estilo, en lo que les pasa, en el amor, etcétera, en que se aman como el alma misma, como ya lo leímos, sino que ellos hacen un pacto de amor. Y esto no existe en otra pareja de amigos. Un Brit Ahava, un literal, un pacto de amor. Chan, también los rabinos que conservadores están a decir no, pero si son amigos, es un pacto que se, era un pacto normal, no mentira, no existe, es único. Em, y ahí en el fondo, la amenaza de Shaul es además a su hijo, porque en el fondo él siente que David está directamente perjudicando de alguna forma la herencia o el linaje real de esa familia. Entonces, por eso es en perjuicio del reinado de Jonatán que finalmente no va a ser rey. Entonces, por eso, en este contexto es que Shaul manda matar a David, a su amenaza. Y Jonatán, que en el fondo sería como, bien, va a morir porque así voy a mantener mi corona, porque así voy a asegurarme mi linaje de ser rey. Y Jonatán estaba perdidamente enamorado de David y él pareciera ser que es más importante que David viva, al que ama más que a sí mismo, al que ama como a su alma misma, y prefiere advertirle y traicionar a su padre, pero advertirle a David que su padre lo quiere matar. Entonces, en esto dice, David, empero, volvió a jurárselo y dijo, muy bien sabe tu padre que yo he hallado gracia en tus ojos. Dijo entonces Jonatán a David, cualquier cosa que tú me indiques, yo lo haré por ti. Un poco más adelante, Jonatán hizo jurar a David otra vez más, por lo mucho que lo amaba porque él, Jonatán, le amaba como a su misma alma. Un poco más adelante, Shaul se enfureció contra Jonatán y le dijo, hijo de mujer perversa y rebelde, ¿no sé yo acaso que has escogido al hijo de Ishai, el papá de David, para afrenta tuya y para la vergüenza de la desnudez de tu madre? Porque todos los días que viviere el hijo de Ishai sobre la tierra, ni tú ni tu reino estarán estables. Ahora bien, haz que se me traiga, porque es digno de muerte. Y ahí ahora viene como la escena dramática, o sea, toda la Biblia es bastante dramática, pero estamos en un pic. Y acá dice, David cayó sobre su faz a tierra, postrándose 3 veces, y ellos se besaron el uno al otro, y lloraron el uno sobre el otro, aunque David lloró más. Y dijo Jonatán a David, vete en paz, ya que los dos nos hemos jurado en nombre de Dios. La única frase que falta, esto es todo, todas las frases son de, como dije antes, de Shmuel Aleph.
La única frase que falta, que también la hace todavía más evidente, es el comienzo de Shmuel Bet, de Samuel 2, y ahí claramente el texto empieza con el funeral de Jonatán. Jonatán muere. ¿Y quién es la persona que más llora en el funeral de Jonatán? Por supuesto, David. David está desconsolado llorando. Y David dice, yo que hallé en ti más gracia que en todas las mujeres. Entonces, yo no quiero decir ninguna idea propia, literal sobre este texto. La gracia de las fuentes judías, la gracia de citar Mecorot, es que hablen por sí solas, contrastarlas y que hablen por sí solas, pero es tremendo. O sea, esta historia está en la Biblia. No es una forma de leerla, no es una forma de interpretarla. Lo que leímos fue literal. Nadie lo ha leído, pareciera ser, como que todos se impresionan de que, ¿cómo? Onda, la Biblia es una historia de amor gay, onda. No lo sé, yo no sé si son personajes gays, la palabra gay seguro es algo moderno, pero como decía ese ensayo, de amor y sexo entre hombres en el judaísmo, seguro esto es un texto de amor entre hombres en una historia judía, donde hay una riqueza, hay una riqueza especial porque finalmente no es a cualquier persona que le pasa esto, es al mismo rey David y es al hijo del actual rey. O sea, no son dos personas olvidadas que pueden estar, no sé, encerrados en la granja del campo. Son personas totalmente públicas que están debajo del escrutinio social. Son las personas que más están bajo el escrutinio social. El rey David en la tradición judía es el gran rey David, el más grande. Y no solo eso, sino que ¿quién va a venir del linaje del rey David? Una pregunta abierta, el que quiere la responda. ¿Quién viene del linaje, del mismo linaje del rey David? Vamos, alumnos. Yo no lo voy a decir, que lo diga cualquier persona de la casa Keila. Jesús, ¿Perdón? Yeshua. Exactamente. El Mesías. Del mismo linaje del rey David viene el Mesías. Muy bien, Javi. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de que eh, un amor entre hombres, un hombre que ama a otros hombres, no es algo así como le pasa hasta el mismo rey David. eh, a la misma persona de la cual va a venir el Mesías. No es el tema de hoy, pero la historia de Ruth, que también sería en el fondo como la bisabuela del rey David, una de las bisabuelas, hasta el mismo rey David tiene una ascendente no judía. Y no solo no judía, moabita, de una tribu prohibida. Entonces, como dije antes, esto no es ciencia social, no es historia, no es arqueología, aunque sí, quizás hay cosas que se encontraban en el templo, hay escudos, monedas, símbolos, etcétera. Esto es un relato, pero el relato nos enseña que hasta el más grande rey de Israel podía enamorarse perdidamente de otro hombre, y hasta el más grande rey de Israel era descendiente de una mujer de una tribu prohibida. Para las personas que hablan de, no sé, de pureza, de pueblo elegido, de superioridad y cosas tonteras así, la verdad que las fuentes, las Mecorot, nos enseñan cosas muy, muy distintas. Entonces, pasando a la segunda historia. Creo que si vamos a hacer preguntas van al final, ¿verdad, Alex? Ahí, mira, vino Felipe adelante una pregunta. Vamos a ver si le permitimos o dejamos al final. Esa es la duda que yo tengo. Rap, si prefieres al final, o si no, en este momento también se pueden hacer preguntas. Las historias son radicalmente distintas. Quizás si es una pregunta tingente a esto, quizás la podemos hacer ahora. Como ustedes quieran. Ok, Demos la oportunidad a Felipe entonces.
Fue un error. Ah, muy bien. Estaba todo claro entonces. Bueno, la segunda historia, solo para ubicarnos temporalmente. Entonces, en el judaísmo, en los libros, en las fuentes, primero tenemos la Torá. No voy a seguir haciendo el quiz, voy a ir respondiendo. Después tenemos los libros de profetas. Después tenemos los escritos. Y esos tres grupos de libros hacen el Tanaj, como en español nosotros le decimos, la Biblia. Em, Después de la Biblia, que seguramente ya estaba totalmente cerrada y canonizada para el siglo -1 o el primer siglo de la era común, los judíos comenzamos a escribir la Mishnah. Y para compararlo con el Tanaj, la Mishnah ya sería un libro de ley, lo que conocemos como ley oral, la ley escrita, la Mikra, la escritura eran las Sagradas Escrituras, o sea, la Biblia, y de ahí vendría la ley, o sea, un libro de rabinos en un mundo sin el templo, sin Kohanim, sin sacerdotes, sin korbanot, sin ofrendas, sino en un mundo de maestros y rabinos, eh, casas de estudio y encuentro, que después se empezaron a llamar sinagogas, y de rezos. Entonces la Mishnah, ¿qué preguntas va a responder o se va a hacer? ¿Hasta qué hora puedo rezar en la noche? ¿Hasta qué hora puedo rezar en la mañana? Todo un tema de bendiciones como Brajot, como lo conocemos nosotros. Son 6 libros. Eh, un libro de mujeres, por supuesto, de qué hacer con las mujeres, cómo comprarlas, cómo casarse, cómo divorciarse, cómo tener sexo con ellas, por supuesto, siempre dentro del matrimonio, cómo purificarlas, cómo consagrarlas, todo un tema. Eh, Seguro un libro de cómo cultivar la tierra, todo lo que tiene que ver con las leyes de cosecha, que son finalmente como de justicia social, no cosechen las esquinas para los pobres, para la viuda, para el huérfano, un montón de cosas así, días sagrados, etcétera. El judaísmo en el fondo están haciendo, lo están inventando en la Mishnah. Y la gracia de este libro es que representa de alguna forma la independencia o el empoderamiento del hombre frente a Dios, porque ya no es la cita textual de la Torá, sino que es lo que los judíos vamos a hacer en según el consenso de la mayoría. Y ahí tenemos un cuento muy famoso que quizás lo que vamos a comentar al final. Entonces, en esta tradición interpretativa que va evolucionando, que va acumulando estos textos y estas historias, después de la Mishnah saltamos al Talmud. La Mishnah es siglo I y II de la era común, con esta primera generación de sabios que se llaman los Tanaim, porque Tana son los que repiten, como era ley oral, es la gente que tenemos que entender que en esa época se sabían de memoria esta Mishnah, estos 6 compendios de libros gigantes se los sabían de memoria, y ya las 3 generaciones posteriores, o los 3 siglos posteriores, 3, 4 y 5, ya son los Amoraim que están escribiendo el Talmud, no en Israel, sino en Babilonia. La obra más famosa y más extensa e interesante que produjo el judaísmo se escribió fuera de Israel, se escribió en Babel, en el exilio. Entonces, en el Talmud, que si la Mishnah son 6 libros, el Talmud no cabería atrás en la cámara, el Talmud nos cuenta una historia bastante interesante, al borde de lo homoerótico, donde, de nuevo, hay una relación muy, muy peculiar entre dos hombres, esta vez dos rabinos o dos maestros. Y también quería leerles las frases más principales o picantes, como se diría alrededor de la cordillera, no sé cómo se dice en Colombia. Entonces la historia empieza así. Esto es, vamos a darles acá la cita. Esto es Baba, Talmud Bavli, Baba Metzia
Metzia 84A. Perfecto. Ahí está la cita. Entonces, dice el Talmud, y de nuevo, yo no voy a ponerle ideas en esto, simplemente vamos a revisar las citas textuales, las Mekorot. Y dice, una vez estaba Rabbi Yohanan bañándose en el Jardín, en el río Jordán. Lo vio Reish Lakish. Reish es como Rosh, Rosh es la cabeza, el jefe, Reish vendría a ser como un arameizado, Lakish es el nombre. Y saltó tras él, dentro del Jardín. Lo que tenemos que saber entonces es que Rabbi Yohanan es un rabino, es un maestro muy estudioso, y Reish Lakish es el jefe de una banda de ladrones y criminales. Entonces, este jefe, no sé, para tomarlo como se diría en Chile, este mafioso, vio a esta silueta nadando en el río y se va tras él. Em, Le dijo Rabbi Yohanan, o sea, algo hubo ya porque ya estamos hablando, ya hay proximidad, estamos cerca. Entonces le dice Rabbi Yohanan, el que estaba tranquilamente bañándose en el río, en el lago, le dice, tu fuerza para la Torá. De alguna forma, Rabbi Yohanan pudo experimentar, o no sé cómo decirlo, ver, más que ver, que este tipo era muy fuerte. O entonces hubo un forcejeo. Y Reish Lakish le responde, tu belleza para las mujeres. O sea que Rabbi Yohanan es estupendo, un hombre hermoso, tan hermoso como una mujer, feminizado quizás, lampiño, ahí sí podemos interpretar. Pero lo que está claro es que ya se saben, hay proximidad, ya se conocen de alguna forma, donde uno es fuerte y el otro es hermoso. Y están los dos en el río, en el agua, probablemente desnudos o bastante cerca de estarlo. Entonces le dice Rabbi Yohanan de vuelta, si vuelves en ti, te voy a entregar a mi hermana, ya que ella es más linda que yo. ¿Cómo deberíamos leer eso? Uno quizás le entrega a su hermana a una persona respetable, a el mejor candidato que uno tiene, sino por último la prima, pero ya la hermana es como, o se la entrego al mejor candidato o se la entrego a alguien a quien quiero mantener cerca toda la vida, por alguna razón. Y dice el texto, lo aceptó. Y acá hay una frase muy interesante, que acá sí seguro podemos interpretarla y varias formas de, y dice, pidió volver y tomar sus cosas. Estamos hablando de Reish Lakish, pero no pudo regresar. Entonces, ¿cuáles son las cosas de un ladrón? Es más que la ropa, claramente, son sus cosas, sus herramientas de trabajo, sus armas, lo que sea, pero de alguna forma no pudo regresar. No pudo quizás volver a esa vida pasada, fue consciente de este momento íntimo en el cual Rabbi Yohanan de alguna forma lo trajo a mejor camino de la vida. Ahí las frases son bastante amplias. Pero ese es el texto. Ese es el innegable texto de una historia que está en el Talmud, que se escribió cerrado para el siglo V. La historia dice, esto es Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan lo instruyó en la Mikra, que es la escritura, o sea, la Torá, el Tanaj, y en la Mishnah, que es lo que les expliqué recién, este es el primer libro de ley. Y lo hizo un gran hombre. Pero un día
discutieron en el Beit Midrash, en la casa de estudio. Entonces, lo interesante acá es la discusión y es cómo se desarrolla la historia. Em, el texto nos enseña, nos muestra que ellos dos son, em, no sé, me imagino que no sé, este término no se conoce, lo estoy notando acá. Hay algo en el judaísmo que se llama Hebruta. Em, Hebruta supuestamente es la relación más especial que uno puede alcanzar con alguien en la vida. Estoy diciendo dentro de la tradición judía, dentro de este mundo de maestros y estudios. Entonces, Gebruta, que viene de la palabra Javer, que Javer es tu amigo, Javerá puede ser tu pareja, tu compañera, Javer es tu compañero también en un, no sé, en un partido socialista, comunista, es el Javer, el compañero. Y la Gebruta en el fondo es la persona que tú eliges para estudiar toda la vida. Y obviamente no es una relación de estudio, sino que además es una relación totalmente compenetrada, donde te haces íntimo amigo de la persona. Seguro es muy, muy lindo. Acá también quizás mis alumnos, más de alguno, tienen una Gebruta que seguro quizás le cambió la vida. A mí en su momento me cambió mi vida. Se construye una relación profundamente. Pero fue más profunda todavía la relación de Gebruta entre Reish Lakish y Rabbi Yohanan, donde ellos eran famosos en todo el grupo de estudios, eh, porque por esto de los 24 argumentos, cuando uno discutía con el otro y le decía algo que estaba, le decía algún postulado, el otro traía 24 argumentos para contraargumentar su idea. Y es un poco este enamoramiento al estudio, enamoramiento de la amistad, está como todo mezclado. Entonces, lo que sí tenemos que entender es que estas personas eran maestros impecables. Eso se entiende del texto, de la lectura, los personajes mismos, ¿no? El Talmud los nombra muchas veces, no es que esta sea la historia de ellos, seguro la historia homoerótica de ellos, pero constantemente uno puede nombrar a Rabbi Yohanan como un gran maestro. Entonces, estas dos personas están discutiendo sobre desde cuándo un artefacto cortopunzante, ya sea una espada, un cuchillo, una lanza, etcétera, una pregunta lógica, ¿desde cuándo un objeto cortopunzante puede adquirir tumá, que es lo que se conoce como impureza ritual? ¿Desde cuándo una tijera, un cuchillo, lo que sea, puede ser impurificado? Estamos hablando en el fondo de que, no sé, acá hay cuchillos para carne, hay cuchillos para leche, si el cuchillo tocó un muerto, si el cuchillo tocó sangre de cerdo, sangre de un animal que no se puede comer, que no se puede cacherizar. Hay un montón de razones por las cuales podría un cuchillo o un objeto cortopunzante ser impurificado. La sangre, por supuesto, lo impurifica, etcétera. La sangre de menstruación, por ejemplo, es todo un tema en el judaísmo. Hoy día todavía hay personas que separan la cama de su esposa cuando la esposa está menstruando porque se va a impurificar. Y bueno, entonces, em, ¿desde cuándo creen ustedes que un objeto cortopunzante es capaz de ser impurificado? Y la pregunta, no sé si es fácil o difícil, pero en el fondo la pregunta es, desde el momento en que fue afilado. Antes de haber sido afilado, no es un objeto cortopunzante como tal, entonces no se impurifica como objeto cortopunzante. Entonces, desde que un objeto está afilado, como cuchillo, como espada, como lanza, tijera, etcétera, ahí podemos ya hablar de que puede ser impurificado. Entonces, lo interesante es que nuestros dos maestros, nuestros dos personajes de la historia, ninguno responde la pregunta. Ninguno le responde correctamente. Y acá sigue la teleserie. Entonces, ¿cómo le responden? Entonces, primero, Yohanan, Yohanan va a decir,
desde cuando se endurecen en temperaturas altas. ¡Chan! ¿Qué se endurece? ¿Qué? Pero bueno, obviamente acá tenemos que volver a la escena del Jardín, a los dos hombres, creo yo, en un momento donde los dos se enamoraron perdidamente el uno del otro, o quedaron totalmente enganchados por de por vida, donde Reish Lakish quedó impactado con la belleza de Yohanan y que además lo hizo quizás darle una nueva vida, y donde Yohanan quizás nunca antes había sido tomado, no sé qué nivel, de la forma en que lo tomó Reish Lakish en el Jardín. Eh, la imaginación puede volar, pero en el fondo desde cuándo se impurifica un objeto cortopunzante, no te rías, Gabo. Desde que se endurecen a temperaturas altas. Esa es la respuesta de Rabbi Yohanan. Sigue la teleserie. Reish Lakish dice, responde, desde que se pulen en agua fría. O sea, estamos viendo de nuevo a su imagen, donde él es el mismo Reish Lakish, por supuesto, el que antes se había endurecido en el agua caliente, ahora está purificándose en agua fría. Una versión totalmente distinta quizás de lo que pasó de la conclusión, de lo que quieren recordar que pasó en el Jardín en ese día. Pero lo interesante es que ninguno responde correctamente. Una pregunta lógica que al nivel de ellos, por supuesto que sabía la respuesta. Entonces, ¿qué viene ahora? La, para hacerlo más claro, quizás lo que estarían preguntándose aquí, así como ya sea un cuchillo o un cortopunzante, desde cuándo puede ser impurificado, si pensamos en un ser humano, una persona, nos estamos refiriendo a desde cuándo una persona es responsable de sus actos. De alguna forma, quizás esa vendría a ser la pregunta que nos estamos haciendo en el texto a través de el cuchillo y la impureza ritual. Y para agregar una cosa más, en el judaísmo hay un concepto que se llama teshuvah. Y el concepto de teshuvah viene del verbo lashuv, que es retornar. Em, Hay un Shabbat que es el Shabbat Shuvah, el Shabbat del retorno, que es el que está específicamente entre Rosh Hashanah, Año Nuevo, en esos 10 días entre Rosh Hashanah y Año Nuevo, y Yom Kippur, el Día del Perdón, en esos 10 días que son de arrepentimiento, de introspección, de tzedaká, de justicia social, de evaluación de uno mismo. Ahí está el concepto de hacer teshuvá, de retornar. ¿Retornar a qué? Al buen camino, a la esencia del ser humano, retornar como el descarriado que retorna, el arrepentimiento. Entonces, la pregunta ahora es más compleja todavía. ¿Desde cuándo una persona que hace teshuvá, Reish Lakish en el fondo, que cuando ya dice, ok, voy por el buen camino, me caso con tu hermana, me enseñaste Torá, ¿desde cuándo podemos decir que esa persona es responsable de sus actos? O sea, ¿es Reish Lakish responsable de los actos que cometió antes de haber visto la luz en el fondo? Eso es lo que le está preguntando. Eso es quizá lo que está detrás de esta discusión de el cuchillo afilado en el agua caliente o en el agua fría. Em, pero lo más impactante es finalmente la respuesta que viene a continuación. En el fondo, estas dos personas, como dijimos, son Gebruta, llevan siéndolo años, son cuñados más encima, o sea, está casado con la hermana de uno, ¿verdad? Además de ser mejores amigos y además de ser personas que estudian y profundos maestros. Entonces,
¿Qué le dice Rabbi Yohanan a la respuesta de Reish Lakish de esto de desde que se purifica en agua fría? Le dice, un ladrón sabe sobre robo. En el fondo, lo que está haciendo es lo peor que se le puede hacer a una persona que ya hizo teshuvá y que ya transitó un camino de arrepentimiento, que es recordarle cómo era antes. Em, y eso es súper, súper serio y grave en, no sé, en una comunidad ortodoxa. Pongamos el ejemplo quizás de una mujer, tengo un ejemplo concreto y real. Una mujer que quizás a los 20 años salía a tomar con hombres y el escote súper pronunciado y súper coqueta, qué sé yo, y quizás a los 30, uy, no, qué horror lo que fui, ahora voy a estar tapada hasta el cuello, no me puedo reír porque soy una señorita y las señoritas no se ríen y dejo el alcohol. Lo peor que uno podría hacer a ella, lo más grave y ofensivo que uno podría decirle a ella es, ay, quédate así, si antes era una despechugada, claro, eso sería espantoso. Hacerlo en público sería, pero ya horrible, horrible. O sea, literal es, en el judaísmo es algo, la humillación es algo súper, súper, súper delicado. Entonces, ese tipo de humillación, humillar a alguien que hizo teshuvá recordándole el pasado poco decoroso, es como algo súper, súper herirle más allá de la persona, herir su alma, etcétera. Y eso finalmente es lo que está pasando acá. O sea, este Pablo Escobar del Talmud finalmente de alguna forma vio la luz, en ese momento del Yardén lo llevaron bajo la influencia de la Torá, lo llevaron a una vida mejor, etcétera. Y después de todos esos años de esfuerzo, de estudio, de todo lo que fue creciendo, de alguna forma su misma Gebruta, delante de todos, lo humilló y lo volvió a tratar de ladrón. Un ladrón sabe sobre robo. Y ahí Reish Lakish, herido, le responde, ¿qué beneficios me has traído? Allá me llamaban Rabí, como dijimos era Reish, era Rosh, era el jefe. Acá me llaman Rabí. Y le responde Rabbi Yohanan, yo te beneficié al traerte cerca bajo las alas de la providencia divina. Una frase bastante común en el judaísmo ya desde esta era, en el fondo, desde el siglo I al siglo II, que es Tahat Kanfeya Shejiná, bajo las alas de la Shejiná, bajo las alas de la providencia divina. O sea que te trajo bajo Dios, va el camino del bien, de las buenas personas. Entonces, Rabbi Yohanan, así para seguir la teleserie, que se hace mucho, mucho más dramática, Rabbi Yohanan se ofendió y Reish Lakish se enfermó. Su hermana, la hermana de Rabbi Yohanan, la esposa de Reish Lakish, vino llorando y le dijo, hazlo por el bien de mis hijos. En el fondo, le está diciendo Rabbi Yohanan que por favor le vaya a pedir perdón y se vaya a disculpar con Reish Lakish a quien ofendió, a quien humilló en público, a quien hizo teshuvá y le recordó su pasado pecaminoso, poco decoroso. ¿Y qué hace Rabbi Yohanan? Con toda su soberbia, ofendido, él fue el que humilló, pero igual está ofendido, como muchas veces nos pasa en nuestros conflictos más personales, le empieza a citar, le cita la Biblia, le cita, en este caso le cita a Jeremías, cuando le dice, hazlo por el bien de mis hijos, Rabbi Hanan le responde, deja a tus huérfanos, yo los mantendré. Horror. Y eso es Jeremías 49:11. Y después, la misma mujer, la hermana, le dice a su hermano, Rabbi Hanan, hazlo por el bien de mi viudez, o sea, hazlo por mí. Y Rabbi Hanan nuevamente, con su misma soberbia, le responde,
otro versículo, deja a tus viudas confiar en mí. Entonces, la historia solo se hace más dramática. Esta no es de un final feliz, todo lo contrario. Y dice, Rabbi Shimon ben Lakish murió. Murió de enfermo, murió de pena, murió de amor, murió. Eso lo dije yo, no lo dijo el texto. Rabbi Shimon ben Lakish murió. Rabbi Yohanan sintió profundo dolor por él. Los rabinos dijeron, ¿quién irá a calmar su mente? Y ahí en el fondo, los rabinos dijeron, ya habíamos comentado esta relación de Gebruta, de los 24 argumentos, de que no había nadie como él, como el otro para ellos, que eran los mejores alumnos, mejores de todo, los más inteligentes, los más intelectuales. Ahí le ponen a Rabbi Yohanan, a un cualquiera, no un cualquiera, pero bueno, no un estudioso y su Gebruta ideal y los 24 argumentos. Y Rabbi Yohanan le dice, eres como el hijo de Laquish. El hijo de Laquish, cuando yo afirmaría un asunto, él levantaría 24 dificultades contra mí. Y yo respondería con 24 respuestas. Y la halajá se expandiría. Y ahora sí, las frases finales. Dice, Rabbi Yohanan fue afuera y rompió sus ropas. Como una tradición del judaísmo, cuando uno está en duelo, uno hace criá, que es uno rasga la ropa que está en el fondo sobre el pecho. Las personas que tienen sus parientes directos, en el fondo que se les muere un papá, una mamá, un hermano, una hermana, un hijo, una hija o un cónyuge. Y en el fondo eso es lo que hace nuestro querido Rabbi Yohanan, va para afuera y rompe sus ropas en señal de duelo, de que su corazón está roto, y llorando y diciendo, ¿dónde estás, hijo de Laquish? ¿Dónde estás, hijo de Laquish? Gritó, gritó hasta que su mente fue tomada de él. Su mente fue tomada de él. O sea, Rabbi Yohanan se volvió loco. Y de nuevo, se volvió loco de amor, se volvió loco de pena. Los rabinos pidieron misericordia por él y murió. Entonces, finalmente, también muere Rabbi Yohanan. Y esa es la historia. No puede ser más profunda, triste, eh, y es una historia muy, muy conocida en el judaísmo, de una historia de que claramente no es una relación normal o no es como la mayoría de las relaciones ocurren entre dos rabinos y maestros y compañeros de estudio. Es totalmente distinta con este inicio más encima dentro del homoerótico. O sea, es un hombre que está yendo a tomar sexualmente a otro hombre que encuentra hermoso, donde hay un forcejeo, donde a esa persona que acaba quizás de intentar abusar sexualmente de ti, le ofreces a tu hermana para que se case contigo, para mantenerte quizás toda la vida al lado, donde son jebrutas. O sea, por último, el tipo puede decir, no, yo tengo una jebruta, gracias, pero conozco otra persona que seguro no tiene. Y no, ellos, de alguna forma, Rabbi Yohanan elige para estudiar todos los días en la casa de encuentro a la persona que poco menos que casi se lo viola, pero de alguna forma lo hace ver la luz, lo hace ver el camino,
es una relación tremendamente compleja. Y lo interesante, como dijimos antes, es que la historia está. No está perdida, no está olvidada, no la sacamos del libro de las historias gays del judaísmo que el judaísmo no quiere contar. Es una historia que está en todas las páginas. ¿Por qué no se enseña quizá en todas partes? Porque el Talmud es gigante y uno tiene que elegir lo que va a enseñar. Un rabino ortodoxo que se quiere enseñar otra cosa y elige otras páginas. Pero esto es innegable. O sea, esto no es un poema, no es interpretación, esto es un makor. Esto es una fuente del judaísmo y es una de las más famosas, porque es totalmente única. Entonces, si bien en el judaísmo, eh, gracias a Dios, como dijimos al principio, no presenta de alguna forma relaciones desiguales entre maestro y alumno. O sea, es un tema hoy en día, por ejemplo, los chicos en la yeshiva, en las escuelas, pero eso es otra cosa. La tradición judía, el judaísmo históricamente, no presenta que los rabinos estén manoseando a los chicos mientras estudian, a sus maestros, a sus discípulos. Y el judaísmo tampoco tiene esta cosa de, como dijimos antes, ni la griega ni la romana, de vengan los esclavos y ahora hacemos lo que queramos. Nada, para nada, para nada. Si bien eso está totalmente fuera de la tradición judía, quizás gracias a que existe la frase de Baikra. El judaísmo no tiene estos comportamientos abusivos entre hombres que de alguna forma se acuestan con hombres como con mujeres, pero para denigrarse, para hacerse daño, para maltratarse. El judaísmo, por otro lado, sí tiene estas dos historias que están en los principales libros, en los más famosos de la tradición judía, y que no son pobres diablos los que les pasan, ni gente olvidada, ni gente al margen, sino que es el mismo rey David, el rey más grande del judaísmo, del que va a venir el Mesías, y que fue además bisnieto de una mujer no judía de una tribu prohibida. Y la otra historia es el ideal de persona en el judaísmo. Le pasa a los reyes y le pasa más encima a los rabinos y maestros. A los más estudiosos, a los más maestros impecablemente estudiosos, también se pueden enamorar o amar perdidamente a otro hombre, a tal punto de morir de pena y de amor en el momento de la ofensa y la humillación. Cosas quizás mucho más cotidianas en la vida de todos nosotros. ¡Tarán! Es. Rabino, muchas gracias por esta estupenda presentación. Me imagino que deben de haber algunas preguntas. Abrimos entonces el espacio para una, dos preguntas para que vayamos cerrando la actividad del día de hoy. ¿Alguien se anima a preguntar o mientras se animen yo puedo hacer una pregunta? Bueno, mientras se van animando. Rabino, creo que ahorita estabas mencionando sobre la aparición del judaísmo ortodoxo como un producto del siglo XVIII, siglo XIX. A mí me gustaría que pudieras profundizar en esa afirmación, porque es común que la gente piense que fue primero el judaísmo ortodoxo, pero en realidad el judaísmo ortodoxo es un producto muy posterior en la historia del judaísmo y en ese sentido uno podría imaginar que estas historias de las que hoy estás hablando eh, se discutieron y se discutieron y se discutieron y que en un momento dado
vino ese encubrimiento o ese poder decir, bueno, esto no es lo que vamos a discutir otras cosas. En últimas, hoy hablamos de judaísmo conservador, judaísmo ortodoxo, judaísmo reformista, judaísmo postdenominacional, pero eso es producto de la modernidad, no porque podamos decir que antes de la modernidad el judaísmo se dividía en esas denominaciones que tenemos hoy en día, o que la corriente dominante en la Edad Media o en la antigüedad pudiéramos asociarlas tranquilamente con una denominación como judaísmo ortodoxo. ¿Y cómo nos podrías ayudar a precisar eso? Ok, sí, hay que entender, tutrum, bueno, un segundo, esto es más cortito. ¿Qué le podemos responder a un judío que discrimina a otro judío gay? Y que es un mal judío, no hay mucho más que ahondar, pero la discriminación en el fondo no está dentro del judaísmo, eso hay que tenerlo claro. La máxima del judaísmo es ama a tu prójimo como a ti mismo. Estoy respondiendo ahí la pregunta de Gabriel Mayer en el chat. Y esa es la máxima. Y quizás lo interesante es que se confunda como una frase de Jesús. Finalmente es una frase de Baikra, de nosotros. No si nosotros, pero de que está en la Torá. A ver, es muy interesante tu pregunta y es fundamental responderla, porque en el fondo, si hoy día nosotros nos enfrentamos, por ejemplo, en los países actuales, a un censo, y el censo me pregunta, ¿de qué religión es usted? La posibilidad de responder eso y decir judío, de religión judía o judaísmo, eso no tiene ningún sentido a antes de 300 años. Esa pregunta no existe, no se entiende. El judaísmo como religión es algo que uno puede entender desde exclusivamente hace 300 años. Desde que nos preguntamos, con el surgimiento de los Estados-nación y especialmente con el surgimiento del concepto del ciudadano, el ciudadano libre que trajo, por ejemplo, la Revolución Francesa, libres e iguales. Y ahí la pregunta es, ¿y el judío? ¿El judío puede ser un ciudadano francés y seguir siendo judío? Y esa pregunta se hizo en Francia, y se hizo en Alemania, y se fue haciendo en distintos países, en esta Europa moderna. Entonces, no tiene ningún sentido hablar del judaísmo como religión. De hecho, la palabra religión en el judaísmo es una palabra nueva que antes significaba conocimiento. La palabra dat significa conocimiento en la Edad Media y la Edad Antigua. Y hoy día es la forma en que yo entiendo religión, y decirle a alguien datí es decirle religioso. No sabio, al contrario, decirle religioso. Entonces, en esta forma de entender y de preguntarme si el judío, siendo judío, podía también ser ciudadano, es que surge la forma de definirse judío desde lo religioso. Y ante esa respuesta es que surgen los movimientos, surgen las corrientes religiosas del judaísmo como lo entendemos hoy. O sea, las corrientes como las entendemos hoy son post-Revolución Francesa o alrededor de la Revolución Francesa. Pero no es antes de, por ejemplo, mediados del siglo XVIII, donde ahí igual da lo mismo que sea la primera que sea después, pues igual es una década simplemente la diferencia, no es como que una tiene 200 años más que la otra, pero en el fondo la primera forma de responderlo es no somos religiosos, y ahí sería la reforma. La reforma clásica, que quizás no tiene que ver con la reforma en la que me enfoco yo, el judaísmo reformista, pero la reforma de me saco la kippah, dejo de hablar hebreo, no piso la sinagoga, yo soy un alemán y voy a hablar alemán, y se acabó esto de la kashrut, de no comer chancho, estamos en Alemania, todo es chancho, y todo tiene que ver con la respuesta de
la discriminación y la asimilación. O sea, no es solamente un capricho judío, sino que tiene que ver con vivir en un continente europeo profundamente antisemita, donde si bien ya no es que nos queman vivos en aldeas completas como en la Edad Media, que se hizo en todas partes, Alemania, Francia, quizás no en Italia, pero Alemania, Francia, España, toda la costa del Rin se veían encendiendo aldeas cuando ya había que pagar mucho, cuando había que pagar los préstamos. Bueno, mejor, ¿qué es lo mejor que uno puede hacer con un prestamista? Que se muera, matarlo. En ese caso, como se hizo con nosotros. Em, entonces, en esta nueva cosmovisión, frente a cómo puedo ser yo religioso, judío y religioso, la Reforma dice, no soy religioso, judío pero no religioso. Y frente a la Reforma va a surgir el polo opuesto, la ortodoxia, donde soy súper religioso, donde soy más religioso que antes. Por eso, en el fondo, si yo leo el Talmud, cualquier página da lo mismo, pero en el fondo, en esta como enciclopedia gigante que es el Talmud, si yo me pongo a leerlo un par de páginas, no hay por dónde yo pueda pensar que el judaísmo es fundamentalismo, que el judaísmo es ideas fijas, dogmas eternas en el tiempo. ¿A dónde? Al contrario, yo voy a ver que el judaísmo es debate argumentativo y el arte de argumentar, donde las pruebas se traen a través de argumentos y no de voces del cielo que bajan diciendo así es la realidad o lo que sea. Entonces, en esta realidad donde el judaísmo se entiende como religión, tenemos primero la Reforma diciendo que no queremos ser religiosos, por lo opuesto la ortodoxia, queremos ser totalmente religiosos, y ahí es donde surge esta que yo llamo, o sea, no yo, pero en el fondo se entiende como la confusión entre estas leyes locales, eh, fijas en el tiempo y dependientes del espacio, que se confunden quizás con verdades universales, eternas. Por eso tenemos en el fondo, hoy en día, personas que se denominan ortodoxas, que viven en Israel, en el desierto, muertos de calor, vestidos con abrigos de piel negros y gorros calurosos, como estuvieran viviendo en Polonia hace 300 años muertos de frío. Porque entendieron que esa es lo que Dios dijo que había que vestirse. Y bueno. Y por último, en un plazo de no más de 10 20 años, surge este movimiento conservador que es como, seamos religiosos, pero intentemos ser modernos. Lo cual al final es un pie en cada uno, entonces yo creo que la coherencia ahí se cae a pedazos. Porque, porque no puedo pretender ser moderno y pretender pensar que la Torá es fija y no se puede cambiar una idea, salvo las cosas que ya son terribles como apedrear personas. Pero, ok, no apedreamos personas, pero estás loco que vamos a comer chancho. Y bueno, pero si, o sea, uno es el que le pone la importancia a la ley al final. Entonces, lo interesante es, para agregar una cosa más, y ahí te podemos pasar a Bárbara y a Jorge, que en el fondo, esa pregunta, primero la respondió, no me acuerdo si es Brahms o Bams, que es Brahms creo que es, que le responde, el primer libro sobre la cuestión judía es un año antes del libro de Marx, y el primer autor plantea que el judío no puede ser ciudadano porque es religioso, porque el judaísmo es una religión. Entonces, como judío, tú no puedes ser un ciudadano francés, alemán, italiano, empoderado, porque siempre vas a ser en el fondo como en medio nietzscheano, como vas a estar ahí con la religión, enajenado, le vas a dar en el fondo tu agencia a un Dios que no existe, nunca vas a poder ser agente de ti mismo, en términos de Marx, no sé. Esa es la primera respuesta. Marx va un paso más, un paso bastante asqueroso, y él plantea que el judío no puede ser, el judío, además de que es religioso, y que va a estar en el fondo en esta teoría de la enajenación, etcétera, además de eso, el judío es el mismo, es el propio creador
del sistema político-económico actual, capitalista, del dinero, es el alma detrás de este sistema. Entonces, ¿cómo esta persona va a ser un ciudadano libre y empoderado si son en el fondo las personas que están detrás de la dominación y de la opresión de todo este sistema asqueroso a través del dinero y controlando la mano invisible y todas esas cosas? Claro, por eso hay que incluso liberar al cristiano de su judaísmo, de lo que queda en el cristiano de judío. Todo. O en el Bueno, fondo, desde ahí podemos entender que esto es como algo medio, los movimientos actuales y el judaísmo claro, como religión. Antes realmente no tenía sentido. Leer el Talmud y pensar que esto es ortodoxia, idea fija, fundamentalismo, que la Torá dice y que no se cuestiona. ¿A dónde? Si el Talmud es una página de cuestionamiento tras otro, de opiniones que se intercruzan y que están trayendo argumentos de pruebas argumentativas, no de Dios dijo. Eso. hay una pregunta de Benjamín. Súper. Benjamín dice, mi pregunta es cómo se puede interpretar el maltrato del rap Yohanan a su compañero al recordarle su pasado como ladrón. ¿Te parece si oímos la pregunta de Bárbara y de Jorge y vos tratás de abarcarlas? Sí, igual prefiero responderle súper cortito a Benjamín, que es un joven que va a hacer su bar mitzvah a fin de mes. Así que yo creo que ahí está demostrando que es una persona, o sea, que es este maestro, que se equivoca. No que se equivoca porque hizo algo contra la halajá o porque se lavó las manos de otra forma, hizo la halajá de otra forma, sino que se equivoca porque está ofendido y porque hay sentimientos en esa relación que lo ofuscan. Onda, no sé si lo ama tanto o esta relación tan compleja que vimos que finalmente cae en algo que no debe hacer, pero simplemente porque lo quiere herir. Ahora, ahí el por qué lo quiere herir, ya obviamente podemos empezar a cururar. Está enamorado, no le corresponde, está celoso, eh, está no realizado. Ahí pueden ser muchas razones. Pero en el fondo, claramente, él es un ser humano que cayó en el defecto de querer humillar a otra persona y le quiso hacer daño, simplemente. A la persona que más uno quiere, a la persona que más tiene cerca, a la persona que al finalmente le cambió la vida de alguna forma, pero cayó en querer humillarlo, seguro por sentimientos propios que están confundidos y encontrados entre ellos. Rat, pero es un tema similar a propósito de la muerte de los 24.000 alumnos de Akiva, que se puede interpretar no era por falta de amor, sino por falta de respeto, que creo que es el rap Jonathan Sachs el que propone esa interpretación. No era falta de amor lo que había en los 24.000 discípulos que fallecen, sino que lo que se había perdido era el respeto. Pues solo como por estar hilando ahí con el mismo texto, con el texto, con los textos pues, de los que disponemos. Con el número 24. Mira, qué interesante. Em, sí, igual hay varias, en el judaísmo hay a veces como, no sé si abuso, pero por ejemplo, cada vez que nos pasa algo malo, algo terrible, ya sea, por ejemplo, cuando se destruyó el segundo templo, cuando, hoy se dice hasta de la Shoah, hasta de el holocausto judío en la Alemania nazi. Y se dice también, lo he escuchado, de incluso el 7 de octubre, cuando la gente de Hamas entró a masacrar a los judíos al sur de Israel, a los israelíes y otras personas. De los tres momentos históricos, terribles, tragedias, absolutamente distintos, eh, siempre hay alguien o siempre hay una teoría que va a decir que esto se produjo por el odio entre hermanos. Cuando estamos muy divididos,
Sinat Hinam, como se dice en hebreo, el odio entre hermanos, se explica por qué se destruyó el templo, porque estaban todos los judíos peleando entre ellos. Antes de octubre también estaba Israel totalmente dividido, las marchas eran todas las semanas de los que apoyaban a Bibi y los que querían que Bibi se fuera para casa. Todas las semanas, todas las semanas. La Shoah también, en este mismo que acabamos de hacer, onda, Reforma, Ortodoxia, Movimiento Conservador, todos en Alemania, ahí, qué sé yo, odiándose entre ellos. Listo, la Shoah. Entonces, si bien podemos encontrar momentos de que hay poco respeto, yo no los usaría para explicar la realidad histórica o el evento que estamos refiriéndonos. Si bien puede ser una característica de. Y ahora sí quizás la pregunta de Bárbara, ¿no? Que está esperando hace un montón de rato. Menos mal que una mano virtual y no física porque estaría ya cansada. Parece que no puedes desmutarte, ¿no? Quizá el anfitrión tiene que ayudarte, ¿o no? Ahí está. Ahí está, ya. Hola. Hola, Tengo esta pregunta, por favor. porque todo, Alexander partió un poco explicando esto de que los romanos y yo creo que todos que fuimos al colegio nos explicaron la historia como el homosexualismo o las relaciones entre hombres y mujeres, hombres con hombres, mujeres con mujeres, en Roma y en Grecia no eran problema. Y siempre me pregunto, hasta el día de hoy, ¿por qué es un problema o un tema siquiera en nuestra sociedad actual? Y tiene que ver porque la mayoría del tiempo quizás las iglesias lo prohíben, las iglesias religiosas, que en el fondo lo prohíbe el mundo religioso católico, el mundo musulmán. Y digo, si lo prohíben ellos, un poco porque quizá, porque la Biblia dice entonces no yacerás con un hombre igual que una mujer, que en el fondo tiene que ver en el judaísmo para nosotros, que es nada más que porque el judaísmo se transmite de sangre, entonces para que siempre haya más judíos tienen que haber hijos y los hijos se crean literal entre hombres y mujeres y por lo tanto entonces es casi como una recomendación como no coman chancho porque era evidente que el chancho tenía no sé, es como se llama, está yendo a lo científico, ¿cachai? Como hay muchas cosas de la halajá que son recomendaciones o que son, o que tienen un trasfondo práctico real, que hoy día, porque la explicación que tú estás contando, las dos historias, en las dos hablan de que a David lo casaron con la hermana de Jonatán y los dos rabinos de no me acuerdo, no recuerdo los nombres exactos, pero también te casa con la hermana. Y digo, ¿y por qué no se casan entre ellos? ¿Cachai? ¿Por qué no estaba, Ya, comillas, ok, pero permitido ya, esto lo podemos hablar en que eran, profundidad en la clase de mañana. Pero hay unos supuestos que están equivocados. En Grecia y Roma sí era un problema las relaciones homosexuales. Acá no estamos hablando de dos personas, hombres iguales que se amaban, por si acaso. Onda, Alex lo dijo muy bien, son relaciones desiguales de poder, sí, sí, de denigración, de humillación, de abuso, de ese tipo de cosas. Estamos hablando de violar a un esclavo, una esclava, ¿cachai? Onda, como que es más así. ¿Cachai? Onda, no estamos hablando de ya, en ya, sí, sí, Grecia, sí, sí, o sí, sea, tú andas a sí, Grecia hoy día y son súper homofóbicos, ¿cachai? Onda, sí, pues, obvio, sí, no es como a que, lo- pero también en esta época, o sea, no es que dos hombres libres y blancos se amaban en Grecia y eran felices y se casaban, no, no existe, y tampoco en Roma, mucho menos. Entonces, primero eso, ojo con eso. Em,
Por eso, pero mi Después, pregunta es, ¿qué siempre eso ha sido un problema? Que yo nunca lo logro entender, y ahora escuchándote, pensando, digo, ¿tendrá que ver con que como en la Biblia dice, no duermas con un hombre, nada más que porque, para que duermas con una mujer para poder tener hijos, porque los hijos judíos nacen ¿estás de madres seguro? judías? Puede ser, pero seguro es, o sea, yo creo que ahí seguro hay una confusión de conceptos en el sentido de que yo sí creo firmemente que la frase que está en la Torá, no te acuestes con varón como te acuestas con mujer, tiene que ver exactamente con el contexto histórico de relaciones desiguales, como ya dijimos, la griega y la romana, al esclavo y al estudiante. ¿Cachai? Onda, insisto, yo no creo que estemos hablando de y a los hombres que aman a otros hombres no se Ok, acuesten. ¿Sí? Onda, ahora, hay que entender que la Biblia es un libro de moral. ¿Cachai? Eh, hay mil cosas que no podéis hacer, ¿cachai? Porque antes se podían hacer, po. Antes podía agarrar, no sé, la sociedad supuestamente era una sociedad en nuestros ojos, súper corrompida y denigrante. ¿Cachai? Lo interesante sí sería preguntarte, ¿y cómo es la homosexualidad en culturas donde, en el fondo, en culturas fuera de los judeocristianos? En culturas donde la Biblia no es el libro no, margen. ya, ¿Cachai? a eso iba, Ahí como, podría, ahí ¿no podría será ir que ahí podría ir a... Eso podría ser una respuesta interesante. Yo no la tengo, pero en el fondo, bueno, ¿y cómo los indios, cómo el hinduismo, la cultura india vive la homosexualidad? ¿Cachai? Ellos no han leído la Biblia. Onda, un indio no sabe quién es Moisés. Le cantan, le rezan a las piedras. ¿Cachai? Onda, ahí están todos tomados de la mano. Onda, ¿cachai? Como que eso puede ser mucho más interesante. Pero la cultura mm, judeocristiana, de muchas cosas que van dando vuelta a los sentidos, sí estableció en el fondo que la homosexualidad, en una mala lectura, creyó de esa frase, era pecado, era prohibido. ¿Cachai? Yo creo que solamente había que prohibir no violar, no violar al niño, al estudiante, ¿cachai? Como que esa era la que había que prohibir. Porque claramente, como dijimos estas dos historias, hay relaciones de amor entre hombres que son problemáticas porque el contexto, de alguna forma, no está abierto para ellas. exacto, sí. Eso. Podemos ir Gracias. profundizarlo mañana. Y sí, por favor, Jorge, cualquier persona que no en Colombia para que mañana nos vamos a ver, así que aproveche. Jorge, adelante. Ya el anfitrión me dio permiso. Muy buenas tardes. Un cordial saludo, Rabino. Muchas gracias por el espacio. No, gracias a Alexander, usted, por favor. de verdad, muy, muy ilustrativo. Alexander, a ti y a todo tu equipo por estas conversaciones. Muchas, muchas gracias. Rabino, más que una pregunta, yo quiero Ujú. agradecerle poder hacer una lectura hoy, traer a nuestro tiempo un asunto que lo ratificó a través de las narrativas que nos trajo a colación. Esos dos momentos, esos dos textos que nos recuerdan que ha habido relaciones entre ellos, pero que nos permiten vivir hoy, comprender y tener una apertura a una cuestión que desde hace mucho rato la biología nos ha dejado clara. En todos los mamíferos mayores hay homosexualismo. Yo hace unos años tuve la oportunidad de publicar un texto donde precisamente a la luz del diálogo de Platón, donde Aristófanes en todo el centro del diálogo de Platón habla de ese amor profundo entre Platón y su maestro Sócrates, tomo la palabra dentro del diálogo para recordar, venga, es que no es solo un asunto de aquella relación entre alumno y maestro, es también un asunto que tiene que ver con entender desde una postura muy ética, muy desde arriba, que en el amor entre seres humanos, las divisiones o los sesgos que hemos puesto, como usted lo dice, por unas limitaciones, tal vez lecturas puestas desde posturas muy ortodoxas, no nos han permitido vivir
experiencias humanas que son reales y que no están determinadas a sexo. Yo no tenía una pregunta, solo quería hacer esa pequeña intervención sin dejar de lado, ¿verdad? Muchas gracias por seguirnos abriendo las oportunidades. Y a ti, Alex, a Laura y a todos los compañeros de formación y subjetividad, gracias por estos espacios de reflexión y conversación. Una buena tarde para todos, Rabino, gracias. Muchas gracias, muchas gracias por el comentario. Rabino Nico, no, encantado de que esté hoy con nosotros. Muchas gracias por la generosidad de sus palabras y no sé si quisiera añadir algo para que cerremos el día de hoy con las puertas abiertas. La verdad que muchas gracias a todos. Gracias a las personas de la universidad del programa de doctorado allá en Colombia. Un placer conocerlos y poder entregar algo, participar algo de su formación. Muchas gracias a todos los alumnos de la Casa Keilah que sumaron hoy día. Nos juntamos todas las semanas a estudiar los miércoles. Más como de 30 personas estamos ahí y la verdad que tener estos espacios es muy enriquecedor, es muy lindo. Y creo que para mí lo más importante es poder, una vez más, poder presentar el judaísmo o la tradición judía, sacándolo de esto de religión, poder presentar la tradición judía como algo que históricamente ha sido argumentativo, interpretativo y que su riqueza está en la diferencia de opiniones y que estas historias que no se piensan, que no se podría quizás imaginar que existen, son parte de nuestras fuentes y están hoy día para que nosotros las traigamos a nuestros días, a nuestra realidad y a nuestro país, el país de cada uno. Así que feliz de haber podido tener este momento para releerlas con ustedes y encantado de volver a tener la oportunidad en el futuro de poder juntarnos nuevamente. Muchas gracias. Yo espero ir este año por Chile y que me reciban en Casa Keilah. Por supuesto que sí, encantado. Ya conoces a varios, así que varias caras ya te van a ser conocidas. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a todos. Hasta luego, que estés muy bien y bienvenidos a las actividades de la línea de investigación. Genial.